Señor, debe solicitar la visita con antelación. Ya lo hice. Vengo a visitar al soldado Rasomin Higuo. Lo siento, pero debido a la situación de la unidad, la visita ha sido cancelada hoy. ¿Cancelada? ¿Y cómo está el soldado Rasomin Higuo? Eso no podemos decírselo. En ese caso, tendré que reunirme con el oficial al mando. Primavera de 2024. Una aldea en las montañas de Gyeongsangbuk-do. Incluso en el frío aire del amanecer, el aliento de la primavera comenzaba a filtrarse. La abuela Bokne, a pesar de sus más de 80 años, se levantaba puntualmente a las 5 de la mañana para trabajar en el campo. Desde que su nieto, Min Hee-woo, se alistó en el ejército, se había vuelto aún más diligente. Cuanto más tiempo pasaba sola, mover su cuerpo era la única forma de calmar su mente. Bokne sostenía una azada y desmalezaba el campo de patatas. A medida que la tierra helada del invierno se derretía, la hierba comenzaba a asomar la cabeza. Aunque la punta de sus dedos estaba fría, mientras trabajaba, pensaba menos en Hee-woo. Parece que fue ayer cuando vivieron juntos durante 22 años, desde que nació hasta ahora. ¿Y ya se fue al ejército? Ya ha pasado un mes, murmuró Bokne, estirando la espalda y mirando hacia el buzón. Aunque lo revisaba todos los días, era raro que llegara una carta de Hee-woo. Decían que los jóvenes de hoy se comunicaban por teléfono, pero Bokne seguía esperando una carta escrita a mano. Alrededor de las 10 de la mañana, el cartero apareció en su motocicleta. Abuela Bokne. Hoy ha llegado una carta. Bokne dejó rápidamente la azada y corrió. Su corazón latió con fuerza al ver el sobre militar en el buzón. Era la noticia del primer destino de Hee-woo. Al abrir la carta, la clara caligrafía de Hee-woo apareció ante sus ojos. Abuela, por fin me han asignado a mi unidad. Es una unidad en Gangwon-do, y creo que está mejor de lo que esperaba. No se preocupe y cuídese. Le avisaré en cuanto pueda visitarla. Bokne apretó la carta contra su pecho, y se quedó allí de pie por un largo rato. Ella había criado a Hee-woo prácticamente sola. Parece que fue ayer el día en que su hijo y su nuera fallecieron en un accidente de tráfico, y ella lloró abrazando a Hee-woo, que apenas había cumplido un año. En ese entonces, no tenía idea de cómo criaría a este niño, pero Bokne tenía un pasado que otros no conocían. De joven, Bokne fue oficial del ejército, y lo que era raro para una mujer, había llegado a ser general de división. Después de servir en el ejército hasta principios de los 2000, vivió tranquilamente en el campo. A Hee-woo tampoco le había contado casi nada de su época militar. Nuestro Hee-woo, por fin se está haciendo un verdadero adulto. Bokne murmuró para sí misma y regresó a casa. Al anochecer, como era de esperar, Hee-woo la llamó. Abuela. Oh, Hee-woo, recibí tu carta. Felicidades por tu destino. La voz de Hee-woo sonaba alegre, pero algo en ella era incómodo. Su tono era un poco más alto de lo normal, como si estuviera forzando algo. Abuela, estoy bien. Todavía me estoy adaptando, pero hay algo que quiero decirle. Cuando venga a visitarme. ¿De qué se trata? Solo quiero hablarle en persona. Por teléfono es un poco. Bokne detectó algo extraño en la voz de Hee-woo. No podía haber pasado por alto el sutil temblor en la voz del niño, al que había criado durante más de 20 años. Una situación en la que quería hablar, pero no podía. El instinto de Bokne comenzó a funcionar. Entendido. Iré a verte pronto. Después de colgar el teléfono, Bokne abrió el cajón de su dormitorio. Los objetos que no había sacado en mucho tiempo seguían allí: su placa de identificación militar, sus insignias de rango, y unas gafas de sol rojas con un significado especial. Bokne sacó las gafas de sol y comenzó a limpiarlas lentamente. Mirando por la ventana, Bokne murmuró en voz baja: cuando hay que actuar, hay que actuar. En su voz se sentía la energía de una militar, que alguna vez había comandado a cientos de subordinados. Bokne intuyó que algo le había pasado a Hee-woo, y sus instintos casi nunca se equivocaban. Aunque la noche avanzaba, Bokne no podía dormir. La voz de Hee-woo seguía resonando en sus oídos. Decidió que a la mañana siguiente iría a visitarlo. Si algo andaba mal, sentía que era el momento de que la abuela interviniera. La mañana del día de la visita, Bokne se levantó antes de lo habitual. Sacó el hermoso hanbok que había guardado en lo profundo de su armario, y se lo puso.
un geogori de color lila pálido y una falda morada oscuro. Era el mismo hanbok que había usado para la fiesta de primer cumpleaños de Hee-woo. Se peinó pulcramente frente al espejo, y finalmente se puso las gafas de sol rojas. ¿Nos vamos ya? Bok-ne guardó cuidadosamente su identificación de reserva y el permiso de visita en su bolso, y después de dudar un momento, también guardó su vieja placa de identificación militar. Por si acaso, el viaje en autobús a Gangwon-do duró 3 horas. Mirando las montañas que pasaban por la ventana, Bok-ne recordó el pasado, la época en que, siendo una mujer, se convirtió en oficial del ejército, algo muy raro en aquel entonces. ¿Cuántas dificultades no tuvo que soportar para sobrevivir en una organización dominada por hombres? Una mujer en el ejército. No puedo trabajar bajo el mando de una oficial. Había escuchado esas palabras innumerables veces, pero había resistido. Fue reconocida por sus habilidades, y se ganó el corazón de sus subordinados con su imparcialidad. Así fue como pudo ascender a general de división. A las 2 de la tarde, finalmente llegó a la puerta principal de la unidad. Delante de la puerta, un joven guardia de servicio estaba de pie. Señor, debe solicitar la visita con antelación. Bok-ne entregó el permiso de visita en silencio. Ya lo solicité. Vengo a visitar al soldado raso Min Hee-woo. El guardia de servicio revisó los documentos y negó con la cabeza. Lo siento, pero la visita ha sido cancelada hoy, debido a la situación de la unidad. ¿Cancelada? La voz de Bok-ne se volvió un poco fría. Algo era extraño. No había razón para que la visita fuera cancelada repentinamente, después de haber sido autorizada. Entonces, ¿cómo está el soldado raso Min Hee-woo? Eso no podemos decírselo. Bok-ne miró al guardia de servicio por encima de sus gafas de sol. Captó un signo de ansiedad en los ojos del joven soldado. Parecía estar ocultando algo. En ese caso, tendré que reunirme con el oficial al mando. Bok-ne sacó su identificación de reserva de su bolso. Era la identificación de una general de división del ejército, retirada, con 2 estrellas claramente grabadas. No soy una civil, soy Oh Bok-ne, general de división del ejército de reserva. Vengo a visitar a mi nieto. El rostro del guardia de servicio palideció al instante. Corrió rápidamente al cuartel y pronto aparecieron los oficiales superiores. La general ha llegado. El subjefe de compañía salió corriendo. Confirmó la identificación de Bok-ne y mostró desconcertado. Lo siento, no lo sabía. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de la cancelación de la visita hoy? La pregunta de Bok-ne era simple, pero afilada. Se sentía la presión autoritaria propia de un militar. Es que, debido al entrenamiento de la unidad, si es un entrenamiento, ¿no deberían haberlo notificado con antelación? ¿Cancelar la visita el mismo día después de haberla autorizado? El subjefe de compañía se quedó sin palabras. Bok-ne no exigió más explicaciones. En su lugar, pasó tranquilamente por la puerta principal y entró en la unidad. General, espere un momento. Pero Bok-ne no se detuvo. Su figura, vestida con un hanbok y gafas de sol rojas, caminando con dignidad, no era común. Toda la unidad se sumió en un instante en la tensión. Caminando hacia los barracones, Bok-ne observó los alrededores. Las expresiones de los soldados, las reacciones de los oficiales, e incluso el ambiente general. Sintió que algo no estaba bien. ¿En qué barracón está Hee-woo?, preguntó Bok-ne, y el subjefe de compañía respondió: está en el barracón 3, pero, guíeme, por favor, dijo Bok-ne en tono de mando. Aunque era de la reserva, la energía de una persona que, una vez había comandado a cientos, seguía siendo la misma. Al llegar al frente de los barracones, Bok-ne sintió una extraña quietud. Normalmente, se escucharían risas o conversaciones de los soldados, pero estaba demasiado silencioso. Hee-woo, tu abuela está aquí, Bok-ne gritó desde la entrada de los barracones. Poco después, Hee-woo apareció, con un aspecto mucho más delgado de lo habitual. Abuela. Hee-woo se alegró de verla, pero sus ojos parecían ansiosos. Bok-ne no pasó por alto el cambio en su nieto. Vayamos a la sala de visitas. De camino a la sala de visitas, Bok-ne continuó observando los alrededores. Encontró algo en común en los ojos de algunos soldados que se cruzó en el pasillo, una expresión mezclada con miedo e inquietud. Algo anda mal. El instinto de Bok-ne se convirtió en certeza. Se dio cuenta de que algo le había pasado a Hee-woo, y que no era un problema simple.
A través de sus gafas de sol, los ojos de Bokne mostraban la agudeza de alguien que ya había detectado algo. Al abrir la puerta de la sala de visitas, Bokne se preparó mentalmente. Era el momento de escuchar la verdadera historia. La sala de visitas era más pequeña de lo que esperaba. Solo había una mesa de plástico y 2 sillas. Ji-woo se sentó frente a su abuela e intentó forzar una sonrisa, pero no pudo engañar los ojos agudos de Bokne. «Has adelgazado mucho», dijo Bokne, examinando el rostro de Ji-woo. Tenía las mejillas hundidas y ojeras pronunciadas debajo de los ojos. Parecía imposible que hubiera cambiado tanto en un mes. «Solo me está costando un poco adaptarme. Estoy bien». La respuesta de Ji-woo fue demasiado cautelosa. No era el Ji-woo que solía hablar abiertamente con su abuela. Parecía preocupado de que alguien lo escuchara. «¿Estás comiendo bien?» «Sí, estoy comiendo bien», pero la muñeca de Ji-woo era mucho más delgada que antes. Bokne miró disimuladamente fuera de la sala de visitas. Parecía que alguien los estaba observando desde el final del pasillo. «Ji-woo», Bokne bajó la voz. «¿No tienes nada que decirle a tu abuela?» Ji-woo dudó un momento y miró a su alrededor. Luego, en voz baja, dijo: «Abuela, estoy pasando por cosas que no puedo decir. Tengo miedo de que, si digo algo, sea aún más peligroso». La voz de Ji-woo tembló. Bokne le apretó la mano a su nieto. La mano estaba fría y temblaba ligeramente. «Está bien, dilo despacio». Ji-woo dudó por un largo rato y luego abrió la boca. «Aquí es extraño. Los superiores». «No, no creo que deba decirlo». Bokne apretó más fuerte la mano de Ji-woo. «De ahora en adelante, me encargo yo. Tú no te preocupes por nada». En ese momento, la puerta de la sala de visitas se abrió. Un sargento entró y, mirando su reloj, dijo: «Se acabó el tiempo de visita». «Pero si ni siquiera han pasado 10 minutos», refutó Bokne, pero el sargento negó con la cabeza. «Según las normas de la unidad, hoy solo puede ser una visita corta». Bokne observó atentamente la expresión del sargento. Era evidente que quería terminar algo con prisa. «De acuerdo», dijo Bokne mientras se levantaba para Ji-woo. «Volveré a verte». Ji-woo acompañó a su abuela hasta fuera de la sala de visitas. Mientras caminaba por el pasillo, Bokne observó de cerca los alrededores de los barracones. Fue al pasar frente al baño. Se escuchó una voz desde adentro: «Oye, ¿por qué no te das prisa? ¿Quieres que te vuelva a pegar?» «Lo siento. Ya voy». Bokne se detuvo. La segunda voz parecía la de un recluta de la misma edad que Ji-woo. «Abuela, váyase». Ji-woo tiró suavemente del brazo de Bokne. En ese instante, Bokne vio miedo en los ojos de Ji-woo. Estaba realmente asustado. Mientras caminaba más por el pasillo, Bokne observó varias cosas: las reglas de vida pegadas en la pared, las expresiones de los reclutas, los patrones de comportamiento de los soldados mayores. Nada era normal. En particular, la escena que vio frente al PX fue extraña. Un soldado mayor estaba ordenando algo a un recluta, y el recluta estaba sacando su billetera. Bokne intuyó que, aunque no mostrarían ese comportamiento frente a las familias visitantes, sería diferente en su vida diaria. «Ji-woo, solo quiero preguntarte una cosa», dijo Bokne al llegar a la puerta principal. «¿Sí? ¿Alguna vez te han pegado?» Ji-woo se sorprendió y miró a su alrededor. «Ah, no». «¿Por qué lo pregunta?» Pero la propia reacción de Ji-woo fue la respuesta. Su negación fue demasiado antinatural. «De acuerdo, lo entiendo». Bokne no preguntó más. En su lugar, le dio una palmada en el hombro a Ji-woo y dijo: «Aunque sea difícil, aguanta un poco más. Tu abuela encontrará una manera». «Abuela, estoy bien». «De verdad». «No, no estás bien». Bokne se quitó las gafas de sol y miró directamente a Ji-woo. En sus ojos, la agudeza de una militar que, alguna vez había dirigido operaciones resurgía. «Confía en tu abuela. Y pase lo que pase, aguanta. Nunca intentes resolverlo solo». Ji-woo sintió el cambio en la actitud de su abuela. No era la abuela amable de siempre. «Sí, lo entiendo». Bokne se dio la vuelta al salir de la unidad, al imaginar lo que podría estar ocurriendo. Dentro de los barracones, visibles sobre la valla, la rabia le invadió. Mientras esperaba el autobús, Bokne sacó su teléfono móvil. Comenzó a buscar números que no había contactado en mucho tiempo. Eran los contactos de colegas con los que había trabajado en el ejército.
Personas que todavía estaban en servicio activo. Ahora empieza. La militar dormida en el corazón de Bogne estaba despertando, con la promesa de que haría pagar a quien había tocado a su nieto. A la mañana siguiente, Bogne se dirigió de nuevo a la unidad. Esta vez, en lugar de un hanbok, vestía un traje negro. Era la ropa que usaba en ocasiones oficiales. Todavía llevaba las gafas de sol rojas. ¿No es usted la persona que vino ayer? El guardia de servicio de la puerta reconoció a Bogne. Hoy no es día de visita. Vengo a echar un vistazo por los alrededores de la unidad, respondió Bogne con dignidad. De hecho, había muchas observaciones que se podían hacer fuera de la unidad. Primero, pasó un tiempo frente al PX. Era un buen lugar para observar cómo se comportaban los soldados, y cómo eran las relaciones entre superiores y subordinados. Alrededor de las 10 de la mañana, vio a varios soldados salir del PX. Oye, llévate esto y dáselo al Junglim. Un soldado de primera clase le entregó una bolsa de patatas a un recluta. Lo compré con mi propio dinero. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? La voz del soldado de primera clase se volvió fría de repente. El recluta bajó la cabeza rápidamente. Lo siento. Se lo llevaré. Bogne no pasó por alto esta escena. Era un claro abuso de poder. Obligar a un subordinado a comprar cosas para un superior con su propio dinero. Era algo que no debería suceder, ni antes ni ahora. Por la tarde, observó cerca de la valla trasera de la unidad. De vez en cuando, podía ver a los soldados, saliendo para usar el baño o la zona de lavado. Eran alrededor de las 2. Un nuevo recluta salió de la zona de lavado con la cara hinchada. Una de sus mejillas estaba roja e hinchada. Lo han pegado, Bogne estaba segura. La forma de andar del recluta también era algo antinatural, como si le doliera alguna parte del cuerpo. Al anochecer, Bogne entró en un pequeño restaurante cerca de la unidad. Si era un restaurante frente a la unidad, probablemente sería un lugar frecuentado por soldados y oficiales. Oh, señor, ¿no es usted la persona que vino ayer? El dueño del restaurante reconoció a Bogne. Sí, vine a visitar a mi nieto y me quedé un día más. Ah, ¿es así? ¿Cómo está la unidad últimamente? Mi hijo también se alistará pronto, preguntó el dueño con una expresión preocupada. Bueno, ¿qué cree usted? Bogne le devolvió la pregunta. Al ver a los chicos salir de la unidad, últimamente, parecen más cansados que antes, especialmente los nuevos reclutas. Parece que siempre tienen miedo. Incluso cuando comen, miran constantemente a su alrededor y solo están atentos a los superiores. Creo que es peor que en nuestra época. Bogne asintió con la cabeza. Las observaciones del dueño del restaurante coincidían con sus propias sensaciones. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entraron varios soldados. Un sargento, 2 soldados de primera clase y un nuevo recluta. Jefe. 4 ramen, por favor, ordenó el sargento. Pero al recluta le dijo aparte, tú solo bebe agua. No tienes dinero, ¿verdad? Ah, sí. El recluta solo asintió con la cabeza. A Bogne le dolió el corazón al ver esa escena. El recluta también debía tener hambre, pero solo los superiores estaban comiendo. Oye, ¿dónde está mi cargador de teléfono? Preguntó el sargento de repente al recluta. No lo sé. ¿No lo sabes? Lo usé yo por última vez. Realmente no lo sé. El sargento siguió mirando al recluta mientras comía su ramen. El recluta solo bebió agua, encogido. Bogne no pudo seguir mirando. Se levantó para pagar y se acercó al recluta. Pequeño, ¿tienes hambre? Ah, no. El recluta se sorprendió. Jefe. Un ramen más, por favor, para este niño. Cuando Bogne lo dijo, el sargento se enfadó. Abuela. Está bien, él está a dieta. ¿Por qué a dieta? Si está tan delgado. Bogne miró directamente al sargento. Su mirada por encima de las gafas de sol era afilada. El sargento pareció sentir la presión y no dijo nada más. Bogne le compró un ramen al recluta y salió del restaurante. De vuelta en el motel a altas horas de la noche, Bogne organizó todo lo que había visto durante el día. Lo fue anotando en un cuaderno uno por uno, ordenando tareas injustas a los reclutas, obligando a comprar cosas para los superiores con dinero propio, restricción de comidas, signos de violencia física. Bogne dejó el bolígrafo y pensó profundamente. Era evidente que estas cosas ocurrían a diario, y era muy probable que Ji-Wo fuera una de las víctimas.
A la mañana siguiente, Bokne llamó a Ji-woo. Abuela. Oh, Ji-woo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ji-woo, tu abuela tiene un favor que pedirte. Sí, dígame, ¿por casualidad has anotado lo que te está pasando? Ji-woo guardó silencio por un largo rato. Abuela, si hago eso, será más peligroso. No, ahora necesitamos un registro. Necesitamos pruebas para poder hacer algo. Confía en tu abuela. Y anótalo con cuidado. La fecha, la hora, quién hizo qué. Bokne le dio instrucciones detalladas a Ji-woo. Aplicó el método de redacción de informes que había aprendido en el ejército. Abuela, ¿de verdad estará bien? Estará bien. Tu abuela se hará responsable. Después de colgar el teléfono, Bokne miró por la ventana. Era hora de actuar en serio. Y el primer paso era reunir pruebas sólidas. A las 4 de la madrugada, Bokne no podía dormir y estaba de pie junto a la ventana del motel. Miró hacia la unidad, preocupada por lo que Ji-woo podría estar haciendo. En ese momento, sonó su teléfono. Abuela, soy yo. La voz de Ji-woo temblaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hice un registro como usted me dijo. ¿Pero qué? Me descubrieron. El sargento J. Sok revolvió mi cama y encontró el cuaderno. El corazón de Bokne se encogió. ¿Dónde estás ahora? Estoy llamando en secreto desde el baño. El sargento J. Sok quiere arrastrarme a la fuerza al amanecer. No lo sigas bajo ninguna circunstancia. Pero si no voy, creo que la situación empeorará. Bokne comenzó a vestirse rápidamente. Voy para allá ahora mismo. No te quedes solo, quédate donde haya otras personas. Pero ya era demasiado tarde. La llamada de Ji-woo se había cortado. Bokne tomó un taxi hacia la unidad. Era de madrugada y la puerta principal estaba firmemente cerrada, pero se podía ver el interior de la unidad por encima de la valla. Se veía una luz tenue en un rincón detrás de los barracones. Bokne se acercó a la valla, y allí, presenció una escena increíble. El sargento J. Sok estaba golpeando a Ji-woo contra la pared. Oye, Min Ji-woo, ¿por qué me delatas? ¿Qué le dijiste a tu abuela? No dije nada. No mientas, tu abuela ha estado merodeando por la unidad desde ayer. Seguro que le dijiste algo. J. Sok golpeó a Ji-woo en el pecho con el puño. Ji-woo se desplomó en el suelo. Levántate. J. Sok agarró a Ji-woo por el pelo y lo levantó. Y lo golpeó de nuevo en la mejilla, esta vez con más fuerza. Toda nuestra sección está siendo vigilada por tu culpa. Tengo que responsabilizarte. Bokne apretó los puños. No sabía que ver a su nieto siendo golpeado sería tan doloroso. Quería correr y detenerlo de inmediato, pero lo primero era asegurar la evidencia. Bokne comenzó a grabar la escena con su teléfono móvil. Incluso en la oscuridad, la violencia de J. Sok era claramente visible. ¿Qué harás si tu abuela vuelve a venir? No lo sé. ¿No lo sabes? Entonces se lo diré yo mismo. Dile a tu abuela, que no venga más. J. Sok le dio una patada a Ji-woo en el estómago. Ji-woo cayó al suelo gimiendo. Levántate. J. Sok volvió a levantar a Ji-woo, y le dio una serie de bofetadas en la cara. Parece que ustedes, los nuevos reclutas, tienen una idea equivocada. Esto no es su casa. Es el ejército. Te mostraré lo que pasa si no escuchas a tus superiores. J. Sok le hizo hacer flexiones a Ji-woo. En el frío aire de la madrugada, Ji-woo hizo flexiones con los brazos temblorosos. No pares hasta que hagas 100. Bokne no pudo soportarlo más, pero si intervenía precipitadamente, Ji-woo podría estar en mayor peligro. Decidió actuar después de asegurar suficiente evidencia. Ji-woo se desplomó a la mitad de las flexiones. No tenía fuerzas en los brazos. No puedo. Realmente no puedo. ¿No puedes? Entonces tomaremos esto en su lugar. J. Sok pateó a Ji-woo en la espinilla. Ji-woo apretó los dientes, aguantando el dolor. Duele, ¿verdad? Esta es la recompensa por haberle chivado a tu abuela. En ese momento apareció otro soldado. Era un soldado de primera clase de la misma sección. Hermano, ¿no estás yendo demasiado lejos? ¿Quieres que te pase lo mismo? Ante la amenaza de J. Sok, el soldado de primera clase desvió la mirada. No pudo ayudar a Ji-woo. J. Sok le dijo a Ji-woo por última vez, si tu abuela vuelve a venir aquí, de verdad te mato. ¿Entendido? Sí, entendido.
La voz de Ji-woo era tan baja que apenas se oía. Después de que Jae-sok se fue, Ji-woo se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Bok-ne sintió lágrimas en sus ojos al ver eso, pero no era momento de llorar. Bok-ne salió de la unidad y regresó al motel, e inmediatamente transfirió el vídeo grabado a su computadora. La cara y las acciones de Jae-sok estaban claramente grabadas. A las 8 de la mañana, Bok-ne solicitó una entrevista con el comandante de la unidad. Una solicitud de entrevista. La respuesta de la oficina de guardia fue indiferente. Soy Bok-ne, general de división de reserva del ejército. Necesito una entrevista urgente. ¿De qué se trata? Es un problema de maltrato en los cuarteles. Y tengo pruebas. Una hora después, Bok-ne estaba sentada en la oficina del comandante. Reprodujo el vídeo frente al comandante, que llevaba insignias de teniente coronel. ¿Es esto real? El rostro del comandante se endureció. Lo grabé yo misma al amanecer. Es la escena del sargento Jae-sok golpeando a mi nieto, el soldado Rasomin Ji-woo. No sabía que esto estaba sucediendo. Lo investigaré de inmediato. Pero Bok-ne dudaba de la sinceridad de la reacción del comandante. Una investigación no es suficiente. Ya lo he denunciado al Ministerio de Defensa y he contactado con la prensa. El rostro del comandante palideció. No hay necesidad de llegar a tanto. Esta conversación está siendo grabada. Si no lo maneja adecuadamente, el primero en reunirse con la oficina de inspección será usted. Al salir de la oficina del comandante, Bok-ne sacó inmediatamente su teléfono móvil. Buscó un número que no había contactado en mucho tiempo y llamó. ¿Hola? ¿Está el general Kim Jun-sok? Bok-ne. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Kim Jun-sok era un compañero que se había alistado con Bok-ne en la misma promoción y había trabajado con ella. Ahora ocupaba un puesto importante en el Ministerio de Defensa. Jun-sok, te llamé porque tengo una emergencia. ¿Podemos vernos ahora mismo? ¿Qué pasa? Tu voz suena inusual. Mi nieto está siendo maltratado en el ejército. Y tengo pruebas. La voz de Kim Jun-sok se volvió seria. ¿Qué unidad es? Bok-ne explicó brevemente el nombre de la unidad y la situación. Kim Jun-sok prometió tomar medidas de inmediato. Entendido. Enviaré inspectores antes de que termine el día. Y Bok-ne, ¿eh? Que yo me mueva significa que la situación es realmente grave, ¿verdad? Vamos a seguir adelante hasta el final. Bok-ne exhaló un suspiro de alivio. No sabía lo afortunada que era de tener a alguien en quien confiar. A continuación, Bok-ne contactó con un periodista que conocía de antes. Era Park Jun-min, un periodista militar de Hankook-ilbo. Señor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jun-min, tengo una primicia para ti. ¿De qué se trata? Bok-ne explicó la situación y le envió el archivo de vídeo. Park Jun-min se quedó en shock después de ver el vídeo. Esto es realmente grave. Lo publicaré de inmediato, pero tengo una condición. Espera hasta que la seguridad de mi nieto esté asegurada. Si el sistema no funciona correctamente, entonces lo haremos explotar. Entendido. Contáctame cuando quieras. Bok-ne guardó todas las pruebas en una memoria USB y se las entregó a Park Jun-min. Era un seguro para el peor de los casos. Por la tarde, Bok-ne volvió a llamar a Ji-woo. Abuela, lo siento. Fue mi culpa. La voz de Ji-woo estaba llena de culpa. ¿Qué culpa tienes tú? Los culpables son los que te golpearon. Pero, ¿no está sufriendo la abuela? No es sufrimiento. Es mi deber como abuela. Y Ji-woo, todo esto terminará pronto. ¿De verdad? De verdad. Si el sistema no se mueve, la opinión pública lo hará. Entonces no tendrán más remedio que cambiar. Bok-ne intentó darle fuerzas a Ji-woo, pero en el fondo de su corazón, sabía que una batalla aún mayor les esperaba. Esa noche, Bok-ne estaba cenando en un restaurante cerca de la unidad. En ese momento, entraron varios oficiales. Eran el jefe de compañía y los jefes de sección. Esa persona sentada allí es esa abuela, la que de verdad tenía 2 estrellas. Murmuraban, mirando a Bok-ne de reojo. Bok-ne fingía no escuchar, pero lo oyó todo. El comandante está enloquecido. Dicen que el Ministerio de Defensa lo llamó. Jae-sok, ese imbécil, esta vez está acabado. Nosotros también tenemos que tener cuidado. Si nos involucramos, se acabó el ascenso. Bok-ne sonrió por dentro. Significaba que toda la unidad ya estaba alborotada. A la mañana siguiente,
Kim Jun-sok la llamó. Bok-ne, los inspectores ya han salido. Llegarán esta tarde. Gracias. Pero tengo algo más que decirte. Esa unidad ha tenido muchos problemas desde hace tiempo. Han llegado varias denuncias, pero no se han tratado adecuadamente. Bok-ne apretó los dientes. No era solo un problema de Hee-woo. Esta vez, lo terminaré definitivamente. Así debe ser. Demostremos por qué obtuvimos nuestras estrellas. A las 2 de la tarde, finalmente, llegó el equipo de investigación de inspección del Ministerio de Defensa a la unidad. Bok-ne también los vio a lo lejos. 3 coches entrando por la puerta principal. Bok-ne esperó en el motel. Sabía que pronto recibiría noticias. 1 hora después, recibió una llamada del inspector. ¿Es la general Oh Bok-ne? Soy el coronel Lee Sang-hun, de la Oficina de Inspección del Ministerio de Defensa. Sí, gracias por su trabajo. Hemos revisado los materiales que presentó. Iniciaremos la investigación de inmediato. ¿Tiene algo más que añadir? No será solo un problema del sargento J.E.Sok. Hay un problema estructural. Entendido. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Bok-ne se sintió aliviada. Por fin había comenzado una investigación oficial. Esa noche, Hee-woo la llamó. Abuela, hoy los inspectores vinieron e hicieron una investigación. ¿Qué tal? El sargento J.E.Sok fue arrastrado, y otras víctimas también testificaron. ¿Otras víctimas? Sí, no fui el único. La mayoría de los nuevos reclutas de nuestra sección. A Bok-ne le dolió el corazón. No solo Hee-woo, sino también otros chicos estaban sufriendo. ¿Ahora estás a salvo? Sí, a partir de hoy, los inspectores están alojados aquí. El sargento J.E.Sok también ha sido puesto en aislamiento. Bok-ne se sintió aliviada por primera vez, pero sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero cambio comenzaría ahora. Hee-woo, ahora vamos hasta el final. Una vez que tu abuela ha comenzado, esto no se detendrá hasta que todo cambie por completo. Abuela, gracias. No hay nada que agradecer. Es mi deber como abuela. Bok-ne miró por la ventana. Las luces de la unidad estaban brillantemente encendidas. Probablemente la investigación continuaría hasta altas horas de la noche. Ahora es el verdadero comienzo. La batalla de Bok-ne acababa de empezar. 4 días después de la llegada del equipo de investigación de inspección del Ministerio de Defensa, la unidad estaba completamente transformada. Los gritos que solían oírse en los pasillos habían desaparecido, y los oficiales se movían con cautela. El sargento J.E.Sok estaba en aislamiento, y la investigación sobre los implicados había comenzado oficialmente. Bok-ne, junto con el coronel Lee Sang-hun, llevó a cabo investigaciones adicionales dentro de la unidad. El coronel Lee Sang-hun, conociendo bien la trayectoria militar de Bok-ne, escuchó activamente sus opiniones. General, se está volviendo cada vez más claro que este incidente no es un simple desvío individual. Lo sabía. Esto no sucede de la noche a la mañana. Durante la investigación, aparecieron más víctimas. Kim Dong-hyun, un nuevo recluta de la misma sección que Hee-woo, testificó que había sido agredido continuamente por J.E.Sok durante 2 meses después de su alistamiento. El sargento J.E.Sok nos golpeaba casi todos los días. Las razones eran triviales, que no le gustaba cómo caminábamos, que nuestras respuestas eran demasiado bajas, y cosas así. El testimonio de Kim Dong-hyun fue detallado. Recordaba con precisión la fecha, la hora y el lugar. Especialmente usaba las horas de la madrugada. Nos arrastraba al baño, o a la zona de lavado cuando no había oficiales. Otro recluta, Park Junyo-yan, dio un testimonio aún más impactante. El sargento J.E.Sok nos obligaba a lavar su ropa, y nos obligaba a comprar lo que él quería en el PX con nuestro propio dinero. ¿Con qué frecuencia? Casi todas las semanas. No teníamos más remedio que hacerlo, porque si no, nos pegaba. El coronel Lee Sang-hun se quedó conmocionado. ¿Cuánto tiempo han estado sucediendo estas cosas? Desde que me alisté en diciembre del año pasado, ya van 5 meses. Bok-ne se llenó de ira al escuchar este testimonio. No era un incidente aislado, sino un maltrato organizado y continuo. Al día siguiente, finalmente, comenzó la investigación sobre el sargento J.E.Sok. Al principio, J.E.Sok negó todos los cargos. Yo no hice nada de eso. Los reclutas están mintiendo. Pero la evidencia de vídeo proporcionada por Bok-ne fue decisiva. La escena de J.E.Sok
golpeando a Ji-woo, estaba claramente grabada. ¿Esto también es una mentira? Cuando el coronel Lee Sang-hun reprodujo el vídeo, el rostro de J-seok palideció. Esto fue una situación especial. Min Ji-woo estaba tratando de filtrar secretos de la unidad al exterior. ¿Secretos de la unidad? ¿Decir que está siendo maltratado es una filtración de secretos? J-seok se quedó sin palabras, y a medida que se veía acorralado, hizo un último intento. Todos lo han estado haciendo así. Era una tradición. No me hagan parecer el malo a mí solo. En ese momento, Bok-ne abrió la boca en voz baja. Eso no es una tradición, es violencia, y yo obtuve mis estrellas para acabar con eso. J-seok no pudo decir nada ante las palabras de Bok-ne. El ejército no es un lugar para golpear a los subordinados, es un lugar para formar a quienes protegen al país. Usted ni siquiera sabía lo básico. A medida que avanzaba la investigación, se revelaron hechos aún más graves. Había oficiales que sabían de los abusos de J-seok. El sargento Park Chalmin había recibido varias denuncias de reclutas, pero las había ignorado. ¿Por qué no tomó medidas a pesar de recibir las denuncias? Creí que era algo común en el ejército. ¿Común? La voz del coronel Lee Sang-hun se volvió fría. El teniente Lee Kang-soo también. Había sabido de los abusos de sus subordinados, pero los había tolerado. Como jefe de pelotón, usted tenía la obligación de supervisar a sus subordinados. ¿Por qué los descuidó? Pensé que si intervenía, se complicaría más. ¿Complicado? Vio cómo golpeaban a un subordinado y lo dejó pasar. ¿Por qué era complicado? El teniente Lee Kang-soo bajó la cabeza. Lo más impactante fue la actitud del capitán Kim Seong-ho, el jefe de compañía. Durante la investigación, intentó constantemente evadir la responsabilidad. Yo no lo sabía. ¿Acaso el jefe de compañía tiene que saberlo todo? Pero se recibieron varias denuncias, ¿no? La mayoría de esas denuncias suelen ser exageradas. Bok-ne intervino sin poder contenerse. ¿Exageradas? Entonces, ¿el vídeo que grabé también es una exageración? El capitán Kim Seong-ho se quedó sin palabras. Ser jefe de compañía significa ser responsable de todos los soldados de esa compañía. No saber que un subordinado estaba siendo agredido es negligencia en el deber, y si lo sabía y lo permitió, es cómplice. Ante la aguda observación de Bok-ne, el rostro del capitán Kim Seong-ho se puso rojo. Los resultados de la investigación fueron claros. El maltrato continuo del sargento J-seok, la negligencia y la connivencia de los oficiales intermedios, y la evasión de responsabilidad de los comandantes. Se revelaron claramente los problemas estructurales. El coronel Lee Sang-hun le dijo a Bok-ne: gracias a usted, general, se ha resuelto un problema realmente importante. También impulsaremos mejoras en el sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Así debe ser, porque lo que debemos proteger no es solo el país, sino también a las personas que lo protegen. Bok-ne miró por la ventana. Pudo ver a los soldados dentro de la unidad, caminando con expresiones mucho más brillantes que antes. Al menos en esta unidad, el cambio había comenzado, pero Bok-ne sabía que el verdadero cambio empezaría ahora. Sabía que quedaba una batalla más larga para cambiar el sistema, la conciencia y la cultura. 3 meses después del incidente, en el verano de 2025, Ji-woo fue dado de alta del servicio militar con un aspecto saludable. Bok-ne también fue a la unidad ese día, vestida con su hermoso hanbok. Pero esta vez, en lugar de gafas de sol rojas, lucía una sonrisa. «Abuela». Ji-woo corrió y abrazó fuerte a Bok-ne. Su brillante sonrisa había vuelto como antes. «Nuestro Ji-woo, has crecido mucho», dijo Bok-ne, dándole una palmada en el hombro a su nieto. Su cuerpo había mejorado, pero sobre todo, su mirada había cambiado. Era una mirada digna, sin miedo. En la ceremonia de baja, Bok-ne conoció a una persona especial. Era el recién nombrado jefe de compañía, Kim Min-sok. «General, muchas gracias. Gracias a usted, nuestra unidad ha cambiado por completo». «¿Qué hice yo?» «Solo hice lo que era mi deber». El jefe de compañía Kim Min-sok le entregó a Bok-ne un informe. «Mire esto. Lo estamos llamando informe o Bok-ne». Bok-ne abrió el informe. En él se detallaban los cambios que se habían producido en los últimos 3 meses. La reorganización del sistema de mando había aclarado las responsabilidades de los oficiales, y el sistema de denuncia de soldados había cambiado por completo.
Se había habilitado la denuncia anónima, y se habían establecido mecanismos de protección para los denunciantes, y lo más importante, se había introducido un nuevo sistema de asesoramiento psicológico, para que los soldados pudieran recibir asesoramiento en cualquier momento. Estos cambios se están extendiendo a otras unidades. El Ministerio de Defensa ha decidido aplicarlos a todo el ejército. Bogne se sintió orgullosa. El hecho de haber querido salvar a un solo Hee-woo había llevado a salvar a muchos más jóvenes. ¿Y qué pasó con J.S.O.? Fue condenado a 1 año de prisión por el Tribunal Militar. Todos los oficiales implicados también recibieron medidas disciplinarias. Bogne asintió con la cabeza. Era el resultado esperado. De camino a casa, Hee-woo dijo: «Abuela, quiero estudiar Derecho». ¿Derecho? Sí, quiero convertirme en alguien que pueda liderar las causas justas. Como usted, abuela. Quiero ayudar a las personas que sufren injusticias, tanto en el ejército como en la sociedad. Bogne apretó la mano de Hee-woo. Es una buena idea, pero no será fácil. Está bien, es el camino que usted me mostró, abuela. Semanas después, Bogne recibió una propuesta especial. El Ministerio de Defensa le pidió que fuera mentora en un programa de conferencias sobre derechos humanos militares. ¿De qué ayuda podría ser yo, una anciana como yo? Necesitamos su experiencia y sus convicciones, general. Enseñe a los jóvenes oficiales qué es el verdadero liderazgo. Bogne aceptó después de considerarlo. Hee-woo también decidió participar. El día de la primera conferencia, Bogne se paró frente a numerosos oficiales. Muchos de ellos eran mucho más jóvenes que ella. Soy Bogne. Estoy aquí hoy como una veterana que ha recorrido el mismo camino que ustedes. Bogne comenzó con sus propias experiencias, las dificultades que había enfrentado como mujer en el ejército, y cómo las había superado. El ejército es una sociedad jerárquica, pero la jerarquía no debe ser una justificación para la violencia. Un verdadero líder es quien protege a sus subordinados. La sala de conferencias estaba en silencio. Todos estaban concentrados en las palabras de Bogne. Pude obtener 2 estrellas no golpeando a nadie. Fue protegiendo a mis subordinados. Lo mismo ocurre con ustedes. Sus subordinados no son herramientas para mostrar su poder, sino personas valiosas a las que deben proteger. Después de la conferencia, muchos oficiales se acercaron a Bogne. General, fue realmente conmovedor. Yo también debo cuidar mejor a mis subordinados. Bogne sintió esperanza al ver sus reacciones. Se convenció de que el cambio era posible. Al llegar el otoño, Bogne recibió una carta especial. Era una carta de agradecimiento en nombre del ministro de Defensa. Reconocía sus servicios para el establecimiento de la disciplina militar y la protección de los derechos humanos. Pero para Bogne, algo más era aún más valioso. Era una carta que Hee-woo le entregó durante una cena juntos. Para la abuela. Creo que ahora entiendo lo increíble que es usted, abuela. Gracias por no rendirse conmigo en los momentos difíciles, y por protegerme hasta el final. Y gracias por mostrarme lo que es la verdadera valentía. De ahora en adelante, yo también me convertiré en alguien que pueda proteger a otros, como usted, abuela. Con amor, su nieto Hee-woo. Bogne derramó lágrimas al leer la carta. Sabía que esta emoción era más valiosa que cualquier medalla. Abuela, ¿está llorando? No, son lágrimas de alegría, dijo Bogne, tomando la mano de Hee-woo. Estas 2 estrellas no son mi poder, sino una luz para proteger a niños como tú. Hee-woo apretó la mano de su abuela. Ahora esa mano ya no era débil ni temblorosa. Era una mano fuerte capaz de proteger a alguien. El invierno pasó y la primavera volvió. Bogne seguía trabajando en el campo, y Hee-woo estaba inmerso en sus estudios de derecho. Y los dos continuaron dando conferencias sobre derechos humanos militares juntos. Un día, después de una conferencia, un joven oficial se acercó a Bogne. General, creo que hay problemas en nuestra unidad. ¿Qué debo hacer? Bogne sonrió y respondió: sea valiente. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Bogne sabía que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero también sabía que cada vez que una persona se atrevía, el mundo mejoraba un poco. Esa noche, Bogne escribió en su diario: hoy, un oficial más decidió cambiar. El corazón de la abuela que quería proteger a Hee-woo está llevando a proteger a muchos más niños. Esta es la verdadera victoria. Esta historia no es solo una historia de venganza,
Es una historia que muestra cómo la valentía de una abuela puede crear un cambio aún mayor. En nuestra sociedad todavía existen muchas irracionalidades e injusticias. A veces parecen tan grandes y sólidas, que uno siente que no puede hacer nada con el poder individual. Pero como demostró la abuela Obokne, cuando uno se atreve a dar un paso adelante en lo que cree que es correcto, un cambio milagroso puede comenzar. Un corazón que quiere proteger a la familia, la convicción de no ceder ante la injusticia, y la voluntad de no rendirse hasta el final. ¿No son estas las verdaderas fuerzas que hacen del mundo un lugar un poco mejor? Usted también, algún día, podría enfrentarse a un momento en el que tenga que proteger a alguien, como la abuela Obokne. Espero que esta historia pueda ser una pequeña fuente de valentía en ese momento. Si esta historia le ha gustado, por favor, pulse el botón de me gusta, y suscríbase para que más personas puedan verla. Su pequeña atención es la fuerza motriz para crear mejores historias. Gracias.